Me llamo Nora Beltrán y tengo 74 años. Si me preguntas ahora quién soy, te diría que soy una mujer que ha aprendido a sobrevivir en los márgenes de su propia historia. Una historia que comenzó con fuego y pasión por la cocina, por la tierra, por mi familia, y que con los años se fue desdibujando entre facturas, sacrificios y silencios prolongados. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi nombre tenía peso en esta ciudad, en que las mesas de mi restaurante estaban llenas no solo de platos calientes y bien servidos, sino de voces, de cariño, de respeto. Hubo un tiempo en que yo era el alma de todo, y no lo digo con vanidad. Lo digo con la convicción de quien lo construyó todo desde cero, amasando pan con las manos, limpiando el suelo con rodillas adoloridas y sonriendo a pesar del agotamiento. Ese restaurante no comenzó como un sueño, comenzó como una necesidad. Mi marido, Álvaro, murió joven, con apenas 52 años, cuando nuestra hija Luciana tenía 15. Un infarto fulminante que lo arrancó de nuestras vidas una mañana mientras cargaba sacos de harina para el mercado. Yo me quedé sola, con una adolescente llena de rabia, un pequeño terreno sin urbanizar y una cocina vieja con el fuego que nunca se apagaba del todo. Lo que para muchos habría sido un muro infranqueable, para mí se convirtió en impulso. Cocinar fue mi refugio y mi arma. Empecé vendiendo empanadas desde una ventana. Luego abrí una pequeña fonda con apenas 4 mesas de plástico y manteles desparejados. Cada peso que entraba, lo reinvertía. Cada plato que servía, llevaba mi nombre. Cuando la gente preguntaba quién era la señora que cocinaba ese guiso de carne con comino y vino tinto que sabía a infancia, alguien siempre respondía: Nora, la viuda del panadero. Mi reputación creció como crecen las raíces profundas, con paciencia y consistencia. No tenía redes sociales, no hacía promociones modernas, pero la fila en la puerta crecía. Los sábados, la gente esperaba de pie durante media hora, solo para probar mis milanesas con salsa de mostaza antigua. El restaurante se volvió mi segundo hijo, o quizás el primero, porque a veces sentía que a Luciana no la había criado del todo. Mientras yo cocinaba hasta la madrugada, ella crecía sola, entre libros y amistades que yo no conocía. La veía llegar tarde, cerrarse, alejarse poco a poco. Yo justificaba su actitud con su edad, con la ausencia del padre, con mis propias ausencias. Algún día entenderá. Me repetía, mientras doblaba servilletas a la 1 de la mañana, y pensaba en qué ingrediente innovador probar al día siguiente. Los años pasaron y con ellos llegaron los premios, las entrevistas, los reconocimientos. Me pedían que enseñara, que abriera sucursales, que franquiciara el nombre. Pero yo no quería eso. Quería una sola cocina, una donde pudiera oler el ajo friéndose, donde pudiera corregir a un aprendiz, donde pudiera acercarme a una mesa y preguntar si les había gustado el postre. Rechacé muchas propuestas. Prefería tener el control, incluso si eso significaba cansancio crónico y una espalda cada vez más resentida. Cuando cumplí 65 años, empecé a sentir que ya no podía con todo. Me costaba levantarme temprano. Las rodillas me reclamaban. La memoria me jugaba pequeñas bromas. Fue Luciana quien, con voz suave pero firme, me sugirió que era hora de retirarme, de descansar, de pensar en mí. Lo dijo con tanta dulzura que creí que era sincera. Mamá, tú ya hiciste tu parte. Deja que ahora el restaurante tenga una nueva vida, más moderna, más fresca. Yo puedo encargarme de todo. En ese momento me sentí orgullosa. Pensé que a pesar de nuestras diferencias, había en ella algo mío. Una chispa de continuidad. Un deseo legítimo de seguir con el legado. Le cedí el control administrativo,
manteniendo para mí una pequeña participación y la escritura legal, que nunca transferí del todo. Fue más por formalidad que por desconfianza. Me retiré a mi casa, un pequeño bungalow lleno de plantas y recetarios antiguos. Me prometí que iría de vez en cuando al restaurante, como clienta, como una espectadora que aún siente algo al ver su nombre en la carta. La primera vez que volví como comensal, sentí un nudo en la garganta. La fachada había cambiado. Luces LED, logotipo nuevo, una entrada de cristal con una música que no reconocía. El menú estaba impreso en inglés y español, y lo primero que noté fue que habían eliminado mi sopa de lentejas. Cuando pregunté por ella, el joven mesero me miró con una sonrisa confusa y dijo: «Eso ya no lo servimos, señora». Me senté, pedí un café y observé. La cocina estaba llena de gente que no conocía. Ya no se saludaban entre sí con apodos ni se escuchaban risas. Todo era muy eficiente, muy correcto, muy distante. Luciana no estaba ese día, pero su esposo Rodrigo, con su camisa de lino blanco, pasaba de mesa en mesa como si fuera el dueño absoluto. Nadie me reconoció. Nadie se acercó a preguntarme si necesitaba algo. Yo, que una vez supe de memoria los nombres de cada proveedor, cada comensal habitual, ahora era una figura fantasma en la sala, que yo misma ayudé a levantar. Volví a casa aquella noche sintiéndome como si hubiera asistido a mi propio funeral. Pensé en no regresar, en quedarme al margen, en dejar que el tiempo hiciera su trabajo y me convirtiera en un nombre más dentro de los muros. Pero había algo dentro de mí que no podía soltar del todo. Así que comencé a ir una vez por semana, siempre sola, siempre en silencio. Me sentaba en la misma mesa cerca de la ventana, pedía lo menos alterado del menú y me iba sin hacer ruido. A veces me cruzaba con Luciana, quien me saludaba con un beso al aire. Rápida, ocupada, casi incómoda. Yo me convencía de que no era personal, de que estaba estresada, de que ser empresaria moderna era complicado. A veces me convencía. A veces no. Una noche escuché desde el baño cómo una hostess joven le explicaba a unos turistas que la fundadora del restaurante había muerto hacía años y que ahora estaba en manos jóvenes y con visión. Me miré en el espejo, con las manos aún húmedas, y no supe si reír o llorar. No quise corregirla. Me limité a salir, a volver a mi mesa y a pedir la cuenta sin postre. Ese día decidí que quizás sí era hora de desaparecer, que quizás, en efecto, ya no había lugar para mí. Y entonces llegó esa noche de celebración, esa noche en la que el restaurante cumplía 30 años. Una cena elegante, exclusiva, con invitados de renombre, periodistas, influencers, empresarios. Me llegó la invitación por correo electrónico, sin firma, sin dedicatoria, como un boletín más. Dudé en ir. Parte de mí quería fingir que no la había visto. Pero otra parte, la más vieja, la más terca, pensó que tenía derecho a estar ahí, que no me podían borrar tan fácilmente. Así que fui. Me puse mi vestido azul marino, el que usaba para cenas importantes, y una bufanda de seda que Álvaro me había regalado en nuestro último aniversario. Caminé con cuidado por las calles empedradas. Llegué temprano, como siempre había hecho cuando era la anfitriona. Pedí mi mesa habitual. Y ahí comenzó todo. Llegué al restaurante minutos antes de que comenzara la recepción. La fachada lucía más reluciente que nunca, con una alfombra color vino extendida sobre la acera, flanqueada por velas altas en cilindros de cristal y arreglos florales blancos con detalles metálicos. Todo era ostentoso, sobrio, sin alma. El logotipo proyectado en la pared
Era una versión estilizada del antiguo que habíamos creado Álvaro y yo en una servilleta de papel, cuando soñábamos con tener una cocina propia. Ahora era minimalista, elegante, frío. Una joven de vestido negro y audífono en la oreja me preguntó mi nombre antes de permitirme pasar. Se lo dije. Me observó por un momento como si buscara algo en su memoria, y al no encontrarlo, simplemente asintió y me guió hacia el salón principal. Al entrar, los recuerdos me golpearon como una ráfaga de viento viejo. Ahí, junto a la barra, estaba el rincón donde solía hacer los ravioles a mano. Ahí el mural que mandamos pintar en homenaje a las cocineras tradicionales, ahora cubierto por una pantalla de proyección. Y ahí, donde una vez colgaba una pizarra con el menú del día escrito a tiza, había una escultura de metal abstracta que no decía nada. Me ubicaron en una mesa cercana a la salida de emergencia, lejos del centro del salón, de espaldas a la tarima donde se alzaba un atril con micrófono. Nadie me saludó. A mi alrededor, mesas ocupadas por gente joven, arreglada, con sonrisas ensayadas y copas de champán en la mano. Reconocí por ahí a algunos clientes antiguos, ahora elegantemente disfrazados de empresarios exitosos, que fingieron no verme. También estaban presentes varios críticos gastronómicos que una vez me elogiaron con entusiasmo. Ahora evitaban mi mirada como si les diera vergüenza recordar que habían probado mi sopa de calabaza, sentados en bancos de madera y con servilletas de tela deshilachadas. Me quedé quieta, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mientras el salón se llenaba con un murmullo elegante, esa forma de hablar que solo tienen los que están seguros de su lugar en el mundo. Luciana apareció después, vestida con un enterizo negro de seda, labios rojos, el cabello recogido en un moño que dejaba ver unos pendientes nuevos que nunca antes le había visto. Caminaba como si flotara, saludando con sonrisas rápidas, tomándose selfies con los invitados, dejando que la luz le favoreciera en cada ángulo. Cuando me vio, hizo una pausa mínima, apenas una respiración más profunda. Luego desvió la mirada y continuó su desfile social. No vino a mi mesa. No me presentó. No me abrazó. Me quedé mirando su espalda. Recta, segura, ajena. Era mi hija, sí, pero no la reconocía. Pensé que tal vez se acercaría más tarde, durante la cena, cuando todo estuviera más tranquilo. Pensé que quizás había una razón, que había algo más importante que saludar a la madre que le había dado la vida y el restaurante. Me aferré a esa esperanza con la misma terquedad con que uno se aferra a una costumbre vieja, aunque ya no sirva para nada. Cuando comenzó la ceremonia, Rodrigo, su esposo, fue el primero en hablar. Con voz melosa y gestos estudiados, agradeció a los presentes por su apoyo durante los años de crecimiento. Habló de innovación, de evolución, de cómo la marca se había transformado en algo más grande que su origen. Habló del futuro, de la expansión, de los proyectos con chefs internacionales, del nuevo menú de degustación con técnicas moleculares. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra era un clavo que sellaba la tumba de todo lo que alguna vez creí que habíamos construido juntos. Luego tomó la palabra Luciana. El aplauso fue fuerte, prolongado. Ella sonreía con una mezcla de modestia fingida y triunfo genuino. Comenzó hablando de cómo el restaurante era su hogar desde pequeña, de cómo se había criado entre ollas y aromas, de cómo la cocina era parte de su ADN. Habló de inspiración, de pasión heredada, de noches de trabajo duro y de sueños cumplidos. Pero nunca pronunció mi nombre. Nunca mencionó a su madre. Nunca dijo quién había cocinado esa primera sopa, quién había fregado los pisos, quién había dado de comer a 3 generaciones de clientes. Yo me quedé helada. Apretaba la servilleta sobre las rodillas mientras los aplausos crecían.
y en mi cabeza solo resonaba una pregunta. ¿Me habrán olvidado? ¿O me están borrando a propósito? Porque una cosa es el olvido, y otra muy distinta es la omisión deliberada. Y esa noche lo supe con la misma certeza con la que uno sabe que el fuego quema. Me estaban borrando. Yo ya no existía. No para ella. No para nadie en ese salón. Cuando Luciana terminó su discurso, levantó su copa de vino tinto y brindó con una sonrisa deslumbrante. Por los nuevos comienzos, por los retos y por las historias que nos inspiran, dijo. Todos levantaron sus copas. Todos bebieron. Yo no lo hice. La cena comenzó con platos pequeños, pretenciosos, bellamente presentados, insípidos, bocaditos de humo de cebolla, emulsiones de frutas cítricas, espumas vegetales. Todo tan moderno, tan vacío. Comí en silencio, apenas probando, mientras en mi interior crecía algo parecido al desprecio. En un momento Rodrigo pasó cerca de mi mesa y me dijo, sin detenerse: «Gracias por venir, señora Nora», como si fuera una tía lejana, como si no supiera que estaba hablando con la mujer que había firmado el primer préstamo, que había hipotecado su casa para abrir la cocina, que había dado a luz a la mujer que ahora se comportaba como si yo no existiera. No respondí. Solo asentí con la cabeza y volví a mirar mi plato. El vino corría con generosidad. Luciana se paseaba entre las mesas con copa en mano, riendo, coqueteando con los fotógrafos, dejando que todos la vieran como la anfitriona perfecta. Cuando se acercó a mi mesa, por fin, lo hizo como quien se ve obligado a cumplir un trámite. Se detuvo, me miró apenas y con tono neutro preguntó: «¿Todo bien, mamá?» Le respondí que sí, que el lugar estaba muy bonito. Ella me miró, ladeó la cabeza y dijo algo como: «Sabía que entenderías, que no harías un escándalo. Te lo agradezco». Me quedé mirándola, sintiendo que no entendía nada, que todo me estaba quedando grande. Entonces, sin previo aviso, ella levantó su copa, me miró con frialdad y en un movimiento rápido y humillante, me lanzó el contenido en la cara. Sentí el líquido frío caer sobre mi mejilla, empapar mi bufanda, deslizarse por mi clavícula como una bofetada líquida. Al principio pensé que había sido un accidente, un tropiezo, un mal movimiento, pero la forma en que me miró, la expresión de desprecio en su rostro, me dijeron que no lo era. «Esto ya no es tuyo, mamá. No lo arruines otra vez», murmuró entre dientes antes de girarse y marcharse con pasos decididos hacia la tarima. Me quedé paralizada. No por la humedad del vino, ni por la vergüenza de las miradas que fingían no haber visto nada, sino por el significado de sus palabras. «Otra vez», dijo. ¿Qué quise arruinar antes? ¿Mi existencia? ¿Su plan de modernización? ¿Mi presencia incómoda? Me sequé el rostro con la servilleta, respiré hondo, y por primera vez en muchos años, no sentí tristeza. Sentí una calma extraña, una claridad silenciosa que me dijo que todo había cambiado. Nadie vino a socorrerme, nadie dijo nada. La música siguió, las copas tintinearon. Las conversaciones se reanudaron como si una mujer de más de 70 años no hubiera sido humillada públicamente en el lugar que ella misma construyó. Me puse de pie con lentitud. Recogí mi bolso y, sin mirar a nadie, salí del salón. En el vestíbulo, una de las jóvenes anfitrionas me ofreció una sonrisa incómoda, pero no dijo nada. Caminé hacia la puerta principal, abrí con mis propias manos y salí al aire fresco de la noche.
con el vino ya casi seco en mi ropa, pero con una determinación líquida aún corriendo por mi sangre. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorante, indiferente. Yo, en cambio, había despertado de una larga pesadilla. Y no lo sabía aún, pero esa noche no fue el final. Fue el principio. Volví a casa caminando despacio, no porque el cuerpo me lo exigiera, sino porque necesitaba que el aire frío de la noche lavara lo que el vino no había alcanzado. Sentía la bufanda pegajosa contra el cuello, la seda reseca y amarga, y por más que intentaba no pensar en lo ocurrido, las palabras de mi hija seguían repitiéndose con un eco cruel en mi cabeza. Esto ya no es tuyo, mamá. No lo arruines otra vez. Era una frase cargada, dicha con cálculo, con intención de herir. Otra vez. Como si mi única contribución al mundo fuera estorbar. Como si mis errores, reales o imaginados, hubieran dejado una marca imborrable en su percepción de mí. Pero lo más desconcertante no fue el acto en sí, ni siquiera la mirada con la que lo acompañó, sino la certeza con la que lo hizo, la convicción con la que me apartaba, como si lo hubiese estado planeando desde hacía tiempo, esperando el momento, justo para sellar mi expulsión definitiva. Esa cena no fue una celebración de un legado, fue una ejecución pública, y yo fui la condenada. Esa noche, al llegar a casa, me quité el vestido con torpeza, dejando que cayera al suelo como una piel vencida. No tuve fuerzas para colgarlo ni para doblarlo. Lo dejé ahí, hecho un nido arrugado, mientras iba a la cocina y encendía la tetera, no por sed, sino por costumbre. Preparé un té negro con canela, el mismo que solía tomar al final de cada jornada cuando aún cocinaba en el restaurante, cuando el calor de los hornos y el ruido de las ollas formaban parte de mi paisaje cotidiano. Me senté en la mesa de la cocina, con la taza humeante entre las manos, y miré fijamente el mantel de hule que tenía desde hacía más de 20 años, manchado en las esquinas, con dibujos de limones que ya habían perdido su color. En ese momento me di cuenta de que no podía seguir así. Había tolerado demasiadas cosas, demasiados silencios, demasiadas exclusiones disfrazadas de evolución. Durante años me conformé con ser la figura que sostenía desde atrás, con una sonrisa y una bandeja en la mano, mientras otros se llevaban el crédito, las fotos, los aplausos. Me dije que era por Luciana, por su futuro, por su estabilidad. Me repetí una y otra vez que no hacía falta el reconocimiento mientras ella estuviera bien. Pero esa noche entendí que el precio de mi invisibilidad había sido mi dignidad, y que ya no estaba dispuesta a pagarlo más. Me levanté, fui hasta el armario del pasillo, saqué una caja de cartón etiquetada con mi letra antigua. Documentos Nora, importantes. La llevé hasta el comedor, la abrí con cuidado, y empecé a revisar uno por uno los papeles que guardaba desde la fundación del restaurante. Ahí estaban los primeros contratos de alquiler del local original, las facturas de los electrodomésticos comprados con préstamos que tardé años en pagar, las cartas de proveedores, los permisos municipales, todo firmado a mi nombre. Y en una carpeta azul al fondo, encontré lo que buscaba. La escritura de propiedad del restaurante actual. La leí en silencio, línea por línea, hasta encontrar el artículo 14, inciso B. En caso de retiro voluntario, la fundadora mantiene mayoría accionaria hasta su fallecimiento, o cesión explícita firmada ante notario. No había firmado nada, ni ante notario, ni ante nadie. Legalmente el restaurante seguía siendo mío. Luciana y Rodrigo lo administraban, lo explotaban, lo transformaban, pero no lo poseían. No del todo. A mí me correspondía el 51%. Había dejado ese detalle intacto por descuido, por afecto, por simple olvido. O quizás, en el fondo,
porque sabía que este día podía llegar. Llamé a Ernesto, mi antiguo abogado, un hombre que había sido cliente fiel de mis empanadas durante más de 2 décadas y que siempre me trató con una mezcla de respeto y cariño filial. Era tarde, pero me contestó al segundo timbre, con la voz aún despierta, como si algo dentro de él supiera que mi llamada no podía esperar. Le conté lo sucedido con la voz serena, sin llanto, sin dramatismo. Le hablé del vino en la cara, de las palabras de mi hija, de la omisión deliberada, del desprecio público. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, él me preguntó con suavidad: ¿Estás segura de que quiere hacer esto, Nora? Y yo respondí: más que nunca, Ernesto. Estoy cansada de que me empujen al rincón de mi propia historia. Activa la cláusula. Quiero recuperar lo que es mío. A la mañana siguiente comenzamos el proceso. Ernesto redactó una carta formal en la que notificábamos la activación del derecho de intervención inmediata sobre la administración del restaurante, basándonos en la escritura y en los estatutos fundacionales. La enviamos por correo certificado y también por email. Solicitamos acceso inmediato a los libros contables, a los contratos vigentes, al personal administrativo. El lenguaje fue claro, contundente, legal. No había margen de interpretación. Como medida adicional, solicitamos a la notaría una copia de respaldo de la escritura, que fue entregada sin objeción. Tenía mi firma, mi número de cédula, mi voluntad intacta. Mientras Ernesto se ocupaba de los procedimientos legales, yo hice algo que no había hecho en años. Fui al banco y revisé los movimientos de las cuentas asociadas al restaurante. Me sorprendió lo que encontré: pagos excesivos a empresas de catering terciarizadas, transferencias constantes a cuentas personales de Rodrigo, retiros en efectivo sin justificación clara, contratos con proveedores de imagen por montos escandalosos, todo bajo el pretexto de reposicionamiento de marca. Habían convertido mi cocina en una vitrina vacía, y lo estaban haciendo con mi dinero. Durante los días siguientes, las consecuencias comenzaron a caer una tras otra como fichas de dominó. El chef principal, contratado hacía apenas 6 meses con bombo y platillo, renunció al enterarse de que había inconsistencias legales en la estructura societaria. El equipo de relaciones públicas, enterado del escándalo en ciernes, se deslindó del proyecto con un comunicado vago pero efectivo. Algunos proveedores detuvieron envíos hasta tener garantías firmadas. Y, lo más significativo, varios de los empleados antiguos, aquellos que aún recordaban mis manos amasando pan o sirviendo café en los turnos de la tarde, comenzaron a escribirme en privado, expresándome su apoyo, su indignación, su deseo de que las cosas volvieran a ser como antes. Uno de ellos, Manuel, el jefe de cocina nocturno, me confesó que desde hacía meses sentían que el restaurante se había convertido en algo frío, sin alma, sin propósito. Me dijo: «Doña Nora, esto ya no se parece a usted. Lo que nos queda es usted, no la marca». Mientras tanto, Luciana no respondía a los correos ni las notificaciones formales. Se mantuvo en silencio, tal vez creyendo que el tema se disolvería como tantos otros. Pero el viernes siguiente, cuando intentó pagar la nómina desde la cuenta principal, encontró que estaba bloqueada. Llamó al banco, donde le informaron, con la cortesía impersonal de los ejecutivos, que la titular del 51% había solicitado la revisión de todas las transacciones. Fue ahí cuando me llamó. No para disculparse, no para hablar, sino para gritar. Recuerdo perfectamente su tono, la furia disfrazada de incredulidad. «¿Qué estás haciendo, mamá? Vas a arruinar todo. Mi trabajo, mi nombre, mi carrera. ¿Sabes cuánto he invertido en esto?» Me quedé en silencio unos segundos,
Respiré hondo y respondí con calma. Yo no estoy arruinando nada, Luciana. Solo estoy recuperando lo que tú ya arruinaste sola. Y colgué. Esa noche me acosté temprano, por primera vez en muchos meses sin ese nudo en el estómago que me acompañaba desde que dejé de cocinar. Dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos. Al despertar, me sentí distinta. Más liviana. Más fuerte. No era alegría lo que sentía, tampoco venganza. Era algo más profundo. Justicia. La sensación de haber roto el círculo, de haber dicho basta con hechos, no solo con palabras. Sabía que lo que venía sería difícil, que Luciana no se quedaría de brazos cruzados, que habría más gritos, más acusaciones, tal vez incluso una guerra abierta. Pero ya no me importaba. Yo había vuelto a ocupar mi lugar. No como mártir, no como víctima, sino como lo que siempre fui. La mujer que lo empezó todo. El día siguiente comenzó con una calma engañosa. El cielo estaba cubierto por nubes grises, de esas que no anuncian tormenta inmediata, pero que dan una sensación de peso sobre los hombros, como si el mundo estuvieras a punto de decir algo importante, pero aún no encontrara las palabras. Me desperté antes de que sonara el reloj, aunque ya no lo necesitaba para nada. Me puse mi bata de franela, me preparé un café negro y salí al pequeño patio trasero donde crece la enredadera que Álvaro plantó hace más de 30 años. Las hojas estaban húmedas por la llovizna nocturna, y el olor a tierra mojada me reconectó con algo que había estado dormido en mí. Un sentido de pertenencia, de raíz, de historia. Me senté en la mecedora, con las manos en la taza caliente, y miré el horizonte mientras en mi interior todo se acomodaba como los libros en una estantería olvidada. Algo había cambiado, y no solo en el restaurante o en el banco o en los papeles firmados por abogados. Había cambiado dentro de mí. Después de tantos años sintiéndome secundaria en mi propia vida, por fin me estaba permitiendo ocupar el centro. No para que me aplaudieran, no para ser la heroína de nadie, sino porque era lo justo, porque me lo debía a mí misma. Alrededor de las 10 de la mañana, Ernesto me llamó. Me dijo que la auditoría preliminar había detectado irregularidades suficientes como para justificar una suspensión temporal de operaciones. Me explicó que, según el artículo 7 de la escritura, como socia mayoritaria podía decidir detener la actividad comercial si se comprobaba una desviación de fondos o una conducta que atentara contra los valores fundacionales del establecimiento. Le pedí que lo hiciera. No como castigo, no por despecho, sino porque ya era tiempo de limpiar la casa, porque ese restaurante, con sus luces artificiales, sus menús en francés y sus eslóganes de marketing, ya no era el lugar donde yo había dejado mi alma, mi espalda y mi historia. Quería detener todo. Quería que se callaran los ruidos para escuchar de nuevo lo esencial. Esa misma tarde, colgué un cartel en la puerta del restaurante. No mandé a imprimirlo. No pedí a nadie que lo hiciera. Escribí con mi propia letra, la misma con la que antes anotaba las comandas o los ingredientes que faltaban en la despensa. Cerrado temporalmente por reestructuración. Gracias por su paciencia. Lo pegué con cinta adhesiva sobre el vidrio de la entrada. Sentí el reflejo de mi rostro envejecido superpuesto con las letras negras. Y me quedé unos segundos en silencio, observando cómo mi mano temblaba apenas, no por miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de hacer. Detrás del cristal, en el interior del salón, las sillas estaban vacías, las mesas sin manteles, las luces apagadas. Un espacio en pausa, detenido, esperando un nuevo comienzo. Los mensajes no tardaron en llegar. Luciana me escribió primero un texto breve,
sin saludo ni despedida. ¿Qué estás haciendo? No respondí. A los pocos minutos, un segundo mensaje. Estás arruinando todo. Vas a tirar por la borda años de trabajo. Tampoco contesté. Sabía que cualquier palabra de mi parte sería interpretada como provocación o debilidad. Luego llamó Rodrigo. No atendí. Después los empleados. Algunos confundidos, otros preocupados. Les respondí con una carta que redacté esa misma tarde, explicándoles que el restaurante no cerraba, que simplemente íbamos a revisarlo todo, a repensarlo, a reconstruirlo desde la raíz. Les dije que nadie iba a perder su puesto, que yo no era como otros, que mi historia no era de castigo, sino de justicia. Uno por uno, comenzaron a responder con palabras que me emocionaron más de lo que esperaba. Gracias, doña Nora. Con usted aprendí a cocinar de verdad. Extrañábamos su olor a sopa de lentejas. Estaremos aquí cuando decida volver. Lloré en silencio frente a la pantalla del teléfono, dejando que esas frases me devolvieran la voz que creí haber perdido. A la noche, preparé un guiso. No por hambre, sino por necesidad de sentir el olor del comino, el ajo dorado, el vino tinto evaporándose en la sartén. Cocinar no era solo mi oficio, era mi forma de nombrar el mundo. Mientras cortaba las zanahorias, pensé en mi madre. En cómo me enseñó a pelarlas con un cuchillo afilado, sin usar pelapapas, porque los dedos deben conocer la forma para no desperdiciar. Ella también había sido cocinera, aunque nunca profesional. En su cocina de madera y humo preparaba lo que tenía, y siempre alcanzaba. Su sabiduría estaba en los detalles, cómo salar la carne al final, cómo probar la salsa sin cuchara, con el dorso del dedo. Me sentí conectada con una línea invisible de mujeres que habían cocinado en silencio, con amor, sin que sus nombres aparecieran en las cartas de menú, ni en las reseñas de revistas. Mujeres que construyeron hogares, historias, legados, sin pedir reconocimiento. Pero ahora, en esta etapa de mi vida, sabía que ya no podía permitirme ese silencio. Que el tiempo de la invisibilidad había pasado, que la voz que me había guardado durante décadas ahora tenía que salir, no para gritar, sino para narrar, para recordar, para dejar constancia. Decidí que al día siguiente volvería a Takuma al restaurante. No como dueña legal, no como inspectora, sino como mujer que regresa al lugar donde dejó su corazón. Quería entrar por la puerta trasera, como lo hacía antes, cuando aún era capaz de levantar ollas con 20 litros de caldo, cuando mis tobillos resistían jornadas de 12 horas, cuando cada plato servido era una forma de amor. Quería caminar entre las mesas vacías, tocar las superficies, encender la luz de la cocina, oler el aceite, comprobar si aún quedaba algo de mí en esos azulejos que una vez limpié con vinagre y cepillo de dientes. Quería comprobar si, a pesar de todo, el alma del lugar seguía allí, dormida, esperando. Y así lo hice. A las 6 de la mañana estaba frente a la puerta de servicio, con mi abrigo de lana y una bolsa de pan recién horneado que compré en la panadería de don Felipe, uno de los pocos que aún me llamaban señora Nora, con respeto genuino. Abrí con mi llave, esa que aún colgaba en el llavero de madera con forma de cuchara. Entré en silencio. Nadie más estaba allí. Caminé hasta la cocina y encendí las luces. Todo estaba limpio, ordenado, brillante, pero sin calor. Las ollas colgaban como adornos. Las estanterías lucían llenas, pero vacías de historia. Abrí la nevera, olí los productos, probé una cucharada de puré olvidado. Era insípido. La cocina había perdido el corazón.
Me senté en la mesa auxiliar donde antes comíamos todos juntos al final del turno. Ahí, sobre la madera rayada, dejé la bolsa de pan. Saqué una hogaza, la corté con las manos y me la llevé a la boca. Masticando en silencio, recordé a Julia, mi ayudante de hace años, que solía decir: «El pan solo sabe bien si hay alguien más que también lo come». Miré a mi alrededor. Estaba sola, pero no me sentí vacía. Me sentí viva, y fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. No bastaba con cerrar el restaurante ni con reclamar lo legalmente mío. Tenía que volver a abrirlo. Pero no como antes. No con la imagen que otros construyeron para venderlo. Tenía que volver a abrirlo con mi nombre, con mi historia, con los sabores que ya nadie recordaba. Quería un restaurante donde las abuelas comieran gratis los miércoles, donde los platos tuvieran nombres de mujeres de mi familia, donde el menú cambiara según la estación y los recuerdos. Un restaurante donde las lentejas con zanahoria no necesitaran explicación, donde el pan se sirviera caliente y con manteca de verdad. Un lugar con aroma a cocina de antes, con fotos viejas en las paredes, con música suave y ollas en lugar de focos LED. Llamé a Manuel, el cocinero nocturno. Le propuse la idea. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo: «Si usted abre, yo renuncio donde estoy y vuelvo». Llamé a Teresa, la mesera que trabajó conmigo durante 12 años antes de irse por diferencias con Rodrigo. Me dijo: «¿Por usted? Dejo el supermercado mañana mismo». Llamé a Paula, mi vecina, que es diseñadora gráfica. Le pedí ayuda para hacer un cartel con el nuevo nombre, La Cocina de Nora. Me dijo que se sentía honrada. Llamé a Ernesto y le pedí que formalizara todo, que me devolviera el uso pleno del local. Llamé a la vida, y la vida respondió. Esa noche, antes de dormir, abrí una libreta nueva. En la primera página escribí, con letra clara: «Recetas para recordar quién soy». Y debajo el primer plato: guiso de carne con vino tinto, como lo hacía mi madre. Cerré la libreta, apagué la lámpara, y por primera vez en años, no me sentí esperando a que algo sucediera. Supe que el verdadero comienzo no había sido cuando abrí el restaurante con Álvaro, ni cuando Luciana me dejó de nombrar, ni cuando el vino me cayó en la cara. El verdadero comienzo era ahora, y yo estaba lista. Los rumores no tardaron en correr. Apenas colgué el cartel con el nuevo nombre en la entrada del restaurante, comenzaron a llegar las miradas, los mensajes, las preguntas. Algunos vecinos me paraban en la calle con una sonrisa cautelosa y decían cosas como: «Qué bueno verla activa de nuevo, doña Nora». «Oh, ¿es cierto que va a volver a cocinar usted misma?». Otros, los más prudentes, evitaban el tema con una cortesía incómoda, como si no supieran de qué lado debían pararse. Y es que lo que había hecho no era poca cosa. No solo había recuperado el control legal del restaurante, sino que lo había despojado del disfraz moderno que lo cubría. Lo había desnudado hasta sus cimientos y le había devuelto el nombre que llevaba. En silencio desde hacía más de 30 años. El mío. Esa semana fue una mezcla de emociones fuertes. El cansancio físico de limpiar, ordenar, planificar. La tensión constante de saber que Luciana en cualquier momento aparecería a reclamar. Y una energía nueva, vibrante, que me mantenía despierta hasta tarde, anotando ideas en mi libreta, recordando recetas antiguas, llamando a antiguos proveedores y escuchando voces que creía perdidas, llenas de cariño y respeto. El lugar comenzó a transformarse de nuevo. Las luces frías fueron reemplazadas por lámparas suaves.
Los cuadros de arte abstracto sustituidos por fotos en sepia de mis padres, de Álvaro, de mí en los primeros años, con la cara manchada de harina y una sonrisa franca. En la cocina se volvió a sentir el olor del ajo, del tomate recién cortado, del pan tibio. Fue en ese ambiente de reconstrucción cuando ocurrió lo inevitable. Luciana llegó un jueves por la tarde, sin previo aviso, acompañada de Rodrigo. No entró por la puerta principal, sino por la trasera, como si aún tuviera autoridad para moverse entre esos muros como antes. Yo estaba en la cocina, revisando una tanda de empanadas que se habían dorado de más, cuando escuché su voz firme y seca decir mi nombre. Me giré lentamente, limpiándome las manos en el delantal, y me enfrenté a su mirada furiosa. Rodrigo, como siempre, permanecía un paso detrás de ella, con esa actitud de apoyo silencioso que tanto me irritaba. Ni hombre, ni sombra. Luciana no saludó. No preguntó. Solo dijo: «No tienes derecho». Yo la miré fijamente y le respondí con calma: «Tengo todo el derecho, hija. Y los documentos que lo respaldan». Ella frunció el ceño, apretó la mandíbula y cruzó los brazos. «Has humillado a tu familia. Has tirado por la borda todo lo que construimos. ¿Para qué? ¿Para servir sopa como en los años 90? ¿Para llenar el salón de viejos?» Me dolió, pero no me sorprendió. Esa frase encapsulaba perfectamente la distancia entre su mundo y el mío. Yo no quiero construir sobre mentiras ni sobre marketing vacío. Le dije: «Quiero volver a cocinar para la gente que come con el corazón, no con los ojos». Rodrigo intentó intervenir con una voz diplomática. «Podríamos llegar a un acuerdo. Separar la marca de los espacios. Tú puedes usar el nombre antiguo, hacer algo más íntimo. Pero el concepto moderno tiene que seguir adelante. Hay inversiones, contratos, planes en marcha». Lo interrumpí con un gesto. No hay planes en marcha que no hayan sido aprobados por mí. Y si los hay, son ilegales. El silencio que siguió fue espeso. Luciana me miró con una mezcla de odio y desdén que jamás le había visto. «Siempre fuiste una mujer difícil», murmuró. «Y ahora estás senil, sola y amargada». Me acerqué a ella, sin miedo. «¿Y tú?», le dije. «Eres una mujer que olvidó quién le enseñó a sostener una cuchara. No eres más fuerte porque pisotees lo que te trajo hasta aquí. Eres más débil por no saber agradecer». Se giró de golpe y salió sin decir nada más. Rodrigo la siguió. Sus pasos resonaron como bofetadas en el pasillo. Esa noche me senté en la mesa de la cocina, donde solía cenar con Álvaro, y escribí una carta que nunca supe si enviaría. Era para Luciana. No como madre ofendida, sino como mujer. Le conté cómo había sido verla crecer, cómo cada plato servido en el restaurante llevaba un pedazo de ella. Su risa de niña, sus dibujos colgados en la oficina, sus primeras tareas hechas en la barra mientras yo cocinaba. Le hablé del dolor de verla alejarse, no por distancia física, sino por una forma de olvido más profunda, más cruel. Le dije que no buscaba castigo ni venganza, que lo único que quería era recuperar mi voz, y que si algún día volvía, con el corazón abierto, con humildad, encontraría la puerta abierta. Pero que no esperara una madre silenciosa. No más. Los días siguientes fueron intensos. Comenzaron las entrevistas con los medios locales. Algunos se acercaron con morbo, buscando el escándalo entre madre e hija. Otros, con respeto, queriendo saber cómo era que una mujer de más de 70 años volvía así a abrir su restaurante con recetas tradicionales
En un mundo dominado por la cocina de vientos Totfokes, autor y los influencers, les respondía con paciencia. Les hablaba del valor de la memoria, de la comida como relato, de la cocina como acto de amor, no de espectáculo. Pronto la historia comenzó a resonar más allá de la ciudad. Me llamaron de programas de televisión, de revistas de gastronomía. No acepté todas las invitaciones. Solo aquellas que me permitían hablar sin guión, sin filtro. Mi voz comenzó a circular. Gente de todas partes me escribía mensajes largos, compartiéndome historias de sus madres, de sus abuelas, de recetas que creían olvidadas. Era como si mi pequeño acto de rebelión hubiese tocado una fibra sensible en muchas otras mujeres invisibles. Y eso me dio más fuerza. Pero también vinieron las reacciones adversas. Luciana contrató abogados. Me llegó una carta notificándome una demanda por abuso de facultades y sabotaje de marca. Ernesto me tranquilizó. No había base legal. Todo lo que había hecho estaba dentro de mis derechos. Pero igual dolía. Dolía ver a mi hija tratándome como enemiga. Dolía recordar sus manos pequeñas metidas en la masa cuando tenía 6 años y compararlas con la mujer que ahora intentaba arrebatarme lo que me quedaba. En uno de esos días difíciles, me llamó Teresa, la mesera. Me dijo que muchas clientas preguntaban por mí, que querían saber si realmente iba a estar en la cocina. Le respondí que sí, que todos los miércoles haríamos un menú fijo, uno solo, sin cartas, sin opciones. El plato del día sería el plato de la memoria. Y así lo hicimos. El primer miércoles abrimos con pastel de carne y puré de papa. Las mesas se llenaron. Mujeres mayores, parejas jóvenes, familias completas. Comieron en silencio, algunos con lágrimas. Al salir, me abrazaban. Una mujer de cabello blanco me susurró al oído. Gracias, doña Nora. Hoy sentí que mi madre estaba viva otra vez. Entonces supe que no solo había recuperado un restaurante, había abierto un santuario. Un lugar donde el tiempo no era enemigo, sino ingrediente. Donde la vejez no era un obstáculo, sino una autoridad. Donde el amor se servía en platos hondos, con cuchara, sin foto, sin etiqueta. Y yo, en medio de todo, no era la heroína ni la víctima. Era simplemente una mujer que volvió a ocupar su lugar. Ni más, ni menos. Pasaron semanas desde aquella última vez que vi a Luciana en la cocina, cuando sus palabras rebotaron en las paredes como piedras lanzadas con rabia, dejándome el alma con moretones invisibles. Desde entonces, el restaurante respiraba distinto. Volvimos a llenar mesas sin depender de redes sociales ni influencers. La gente venía porque quería recordar, porque necesitaba algo más que comida bonita. Volvían los antiguos, los de siempre, y llegaban nuevos, jóvenes, con hambre de verdad, de historias que no caben en un menú degustación. Se sentaban, escuchaban, preguntaban. Y yo, por primera vez, hablaba, contaba las historias detrás de cada receta, las que había callado por décadas, como si las ollas y las cacerolas tuvieran memoria propia. Cada miércoles elegíamos un plato y lo preparábamos como antes, sin prisas. Mis manos recuperaban movimientos que creí olvidados. La memoria muscular no miente. Donde hubo amor, siempre queda una huella. En cada cucharón, una parte de mi madre. En cada masa estirada, la sombra de Álvaro. En cada cucharada servida, mi dignidad recuperada. Pero mientras todo esto florecía, la tensión latía bajo la superficie. Sabía que Luciana no se quedaría quieta. Las acciones legales se estancaron en tecnicismos que no podía ganar, pero su estrategia cambió de forma.
Empezó una campaña de desprestigio silenciosa, sutil. Comentarios en redes sociales desde cuentas anónimas cuestionando mi salud mental. Rumores sobre que me había apropiado del restaurante aprovechando mi vejez como escudo. Una periodista joven, que antes me había entrevistado con admiración, publicó un artículo titulado «La nostalgia también puede ser un negocio», donde sugería que mi regreso era una maniobra emocional para captar atención mediática. No respondí públicamente. Nunca he sabido pelear con palabras vacías, pero me dolió. Dolía porque venía de ella, porque conocía su estilo, su voz, su forma de argumentar. Sabía que Luciana estaba detrás. Reconocí sus frases, sus giros. Había algo profundamente cruel en verla usar contra mí lo que yo le enseñé. El poder de una narrativa. Una mañana recibí una notificación del Ministerio de Salud. Una denuncia anónima por presuntas condiciones insalubres en la cocina. Vinieron inspectores, revisaron todo, incluso los frascos etiquetados a mano, las especias que guardaba desde hace años, las conservas caseras. Se fueron sin encontrar fallas, pero el mensaje estaba claro. Ella no iba a detenerse. No mientras yo siguiera de pie. Entonces lo comprendí. Esto ya no era una disputa familiar. Era una declaración de guerra. Ella había borrado la línea entre lo personal y lo público. Y lo más duro de aceptar fue que no lo hacía por dinero. No por control. Lo hacía por orgullo. Porque mi regreso era una afrenta a su versión del mundo. Porque no toleraba la idea de que yo pudiera existir fuera de los márgenes que me había asignado. Y aunque su furia me dolía, no me destruía, porque ya no era la misma. Yo había cruzado ese umbral interno donde la culpa deja de gobernar. Donde una mujer deja de mendigar amor y empieza a habitarse completa. Una tarde, después del cierre, mientras barría el salón en silencio, entró Ernesto con un sobre en la mano. Tenía la mirada grave. Me dijo que Luciana había apelado de nuevo, esta vez intentando impugnar la escritura original, alegando que yo no estaba en condiciones de firmar decisiones financieras. Usaba como argumento mis visitas médicas por hipertensión, mis antecedentes de ansiedad, mis 74 años. Había contratado a un perito privado para evaluarme. Me quedé quieta, con la escoba en la mano, sintiendo que el aire se volvía espeso. No por miedo, sino por el nivel de violencia disfrazada de procedimiento legal. Intentar declarar a tu madre incapaz para arrebatarle lo que construyó. No sé cómo describir esa forma de traición. Es distinta, más fría, más definitiva. Le dije a Ernesto que no temiera, que si hacía falta me sometería a todas las evaluaciones, que mi mente estaba más clara que nunca. Y era cierto. Días después, recibí la citación. Tenía que comparecer ante una junta evaluadora. 3 profesionales designados por el tribunal me entrevistarían. Preparé mis documentos, mi historial médico, mis facturas, y fui sola. No quise que Ernesto me acompañara. Sentía que este era un combate que debía librar con mi voz, no con sus argumentos. Me recibieron en una oficina impersonal, con paredes grises y un ventilador que zumbaba como un mosquito nervioso. Me hicieron preguntas sobre fechas, nombres, conceptos financieros. Respondí una a una, con serenidad. Me pidieron que explicara por qué había decidido retomar la administración del restaurante. Les hablé de la identidad, de la memoria, del respeto, de cómo había sido testigo de la transformación de un proyecto con alma en una vitrina vacía. Uno de los evaluadores, un hombre mayor con gafas gruesas, me miró fijamente y me preguntó: ¿Cree usted que esta batalla con su hija tiene algo que ver con orgullo? Lo pensé. No quería mentir.
Le dije que sí. Que claro que sí, pero no era el orgullo de querer tener razón. Era el orgullo de no dejar que me borraran viva, de no ser una sombra que cocina en los márgenes. Me agradecieron. Me dejaron ir. A la semana siguiente llegó la resolución. El tribunal desestimaba la demanda. Confirmaba mi competencia plena y el derecho sobre la propiedad. Respiré hondo. No sonreí. No celebré. Solo cerré los ojos y sentí el cuerpo relajarse, como si hubiese estado sosteniendo una piedra sobre el pecho por meses. Esa noche preparé una sopa de lentejas. No porque hacía frío, sino porque necesitaba recordarme quién soy. Luciana no volvió a hablarme desde entonces. Rodrigo sí. Me llamó una tarde, con un tono distinto, más humano. Me dijo que lo sentía, que todo se había salido de control, que no sabía cómo llegar a ella, que Luciana se había encerrado en un mundo de ruido, de inversión, de pantallas. Le dije que no necesitaba su compasión, ni su culpa, pero que agradecía el gesto. Me dijo que él siempre supo que yo era el alma del restaurante, pero que pensó que con el tiempo el público se olvidaría. La gente no olvida el sabor de una sopa hecha con amor. Le respondí. Pueden distraerse un rato, pero siempre vuelven. Un domingo, después del cierre, decidí hacer algo simbólico. Fui al salón. Colgué en la pared principal una foto mía con Álvaro, tomada el día que abrimos la primera fonda. En la imagen estoy sonriente, con la cara sudada y un delantal manchado. Y él tiene una flor en la oreja, jugando a hacerme reír. Debajo de la foto, coloqué una placa pequeña que decía: aquí empezó todo. Con amor. Con esfuerzo. Con memoria. Me senté frente a esa imagen, sola, en silencio, y lloré. No por tristeza, sino por el alivio de haber llegado hasta aquí. Completa, firme, sin traicionarme. Ha pasado casi un año desde aquella noche en la que me escupieron vino en la cara frente a un salón lleno de gente que prefirió mirar hacia otro lado. Un año desde que crucé sola la ciudad para regresar a una casa donde no me esperaba nadie, salvo el eco de mi dignidad malherida y el aroma tenue del pasado. Un año desde que decidí que ya no quería ser la figura silenciosa en los márgenes de la historia que yo misma ayudé a escribir. Y aquí estoy. El restaurante ahora se llama La Cocina de Nora, con letras pequeñas pintadas a mano sobre una madera vieja que encontré en el patio de casa. No hay cartel luminoso, no hay menú en tabletas, no hay influencers haciendo videos frente a platos cubiertos de espumas. Solo hay mesas de madera, manteles de cuadros, una estantería con libros de cocina que nadie toma prestados, pero que todos observan como reliquias. Y una cocina donde el fuego siempre está encendido. Cocinamos con calma. Abrimos 5 días por semana. Cerramos los miércoles al mediodía para invitar a las abuelas del barrio a un almuerzo sin costo. Cada plato tiene historia, y la gente viene no solo a comer, sino a escucharla. Yo no hago todo. Ya no puedo. Me canso más rápido. Me duelen los hombros. A veces olvido un ingrediente y tengo que volver sobre mis pasos. Pero estoy en cada detalle, en cada decisión, en cada cucharón que toca el fondo de una olla. Luciana no volvió, no pasó por aquí, ni llamó, ni envió un mensaje. Me enteré por otros que está trabajando en un proyecto en el extranjero, algo relacionado con experiencias gastronómicas virtuales o cocinas conceptuales. No me alegra ni me duele. Me resulta simplemente ajeno. Como si la hija que tuve una vez se hubiera disuelto en una versión de sí misma que ya no reconozco. Y tal vez
ese sea el precio inevitable de crecer. Ver partir a quienes amamos hacia lugares donde no podemos seguirlos. Al principio me aferraba a la idea de una reconciliación, de un reencuentro con lágrimas y palabras largamente esperadas. Pero ahora lo entiendo distinto. No todas las heridas se cierran con abrazos. Algunas se aceptan como cicatrices que ya no duelen, pero que tampoco se borran. He aprendido a vivir con eso. No con resignación, sino con calma. Algunas noches, cuando el salón queda en silencio y los últimos platos han sido lavados, me siento en la última mesa junto a la ventana y escribo en mi cuaderno. No recetas, no balances, no listas. Escribo recuerdos. Fragmentos, voces del pasado que aún resuenan. La risa de Álvaro mientras jugábamos a inventar nombres de platos absurdos. La voz de mi madre corrigiendo mi forma de amasar. Las tardes en que Luciana se escondía en la despensa para no hacer la tarea. No lo hago por nostalgia, sino por orden. Para que nada quede sin decir. Para que el día que ya no esté, quede una guía de lo vivido que no dependa de versiones ajenas. A veces, al escribir, me sorprendo llorando sin saber por qué. Otras, me río sola por ocurrencias que nadie más recordará. Y en esas líneas encuentro algo que no está en los papeles notariales ni en los contratos. Mi legado. No como marca, ni como empresa. Como mujer. Como madre. Como cocinera. He recibido cartas. Muchas. De mujeres mayores. De hijas. De nietas. Me cuentan sus historias, sus dolores, sus reconciliaciones. Algunas vienen desde lejos, solo para sentarse en una de nuestras mesas y pedirme que les sirva lo que usted haría para alguien que ama. Y lo hago. Porque eso es lo único que nunca me quitaron. La capacidad de amar a través de una cuchara de caldo caliente. Me lo dijeron una vez y no lo olvido. Usted no sirve comida. Usted sirve consuelo. Tal vez por eso sigo aquí. Porque cada plato es una forma de resistir al olvido, de decir, yo estuve, yo fui, yo soy. A veces me preguntan si me arrepiento de algo. No sé qué responder. Hay dolores que ojalá no hubieran sucedido, pero si todo hubiera sido distinto, quizás nunca habría encontrado esta voz mía que ahora no me calla nadie. No tengo muchas certezas, salvo una. Es mejor perder a una hija que perderse a una misma. Es mejor cocinar con manos temblorosas pero alma firme que envejecer silenciada entre paredes frías. Y es mejor, siempre, apostar por la verdad de lo que uno fue, incluso si eso incomoda a los que prefieren la comodidad del olvido. Así termina mi historia, por ahora. Con las manos aún manchadas de harina, con el corazón más fuerte que nunca, y con un cartel de madera que dice «La cocina de Nora», iluminado por una lámpara suave. No necesito más, porque después de todo lo vivido, he comprendido que el verdadero éxito no está en los premios ni en los números, sino en poder mirarte al espejo, cada noche, y decirte, hoy tampoco te traicionaste. Y eso, a esta edad, vale más que cualquier cosa.